Bueno, buenos días a todos los participantes. Ya tenemos una cantidad importante. Voy a presentar al doctor Rodrigo Maestro. Él es de Argentina, de Buenos Aires, cirujano de rodillas. Tiene mucha experiencia en el tema artroscópico de esta articulación. Es el past president de la AAA, de la Asociación Argentina de Artroscopía, y muy buen amigo nuestro, además, que ha estado ya por el país varias veces. Nos va a hablar sobre esquina posterolateral. Así que, Rodrigo, bienvenido. Víctor Hugo, gracias por haber coordinado toda esta reunión, doctor Montes. Así que cuando quieras, Víctor Hugo, Rodrigo, empezamos la reunión. Gracias. Adelante, doctor Maestro, puede arrancar, por favor. Bueno, buenos días. Gracias a Víctor por la invitación. Para mí es un honor poder participar de estas reuniones. Me gustaría mucho más estar ahí con ustedes, pero bueno, ya vamos a hacer algo ahí juntos cuando se levante esta cuarentena. Así que muchas gracias a la Asociación Boliviana de Artroscopía y Medicina Deportiva por la invitación para esta charla. Esta es una foto que me saqué ahora en SLAR, ahí estuvo Paul también. Ahí se ve que estuvieron haciendo ahí buenas relaciones con mi señora. Fue el último congreso que tuvimos todos juntos, como ven ahí, todos juntitos, todo Latinoamérica. Está Nils también ahí, que forma parte de la comisión directiva de SLAR, así que los invito a todos que participen de esta asociación, metiéndose en la página web, haciéndose socio. Así nos unimos toda Latinoamérica y tenemos mucho más fuerza que por separado. El tema que me pidieron es lesiones de ángulo posterolateral, específicamente. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Rodrigo Maestro, past presidente de la Asociación Argentina de Artroscopía, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Sport Medicine. También soy faculty de ISACOS en el capítulo de rodilla. Ahí están los nombres de mi equipo y mis fellows del año 19 y 2020. Entonces, como introducción, muchos dicen que es el lado oscuro de la rodilla, pero hay más de 400 artículos publicados sobre el ángulo posterolateral. Y también hay que decirlo que está habitualmente asociada a otras lesiones ligamentarias de rodilla. Siempre forma parte de una lesión multiligamentaria. Es muy raro, el porcentaje es muy bajo, menos del 20% que sean lesiones aisladas. Con respecto al diagnóstico, para mí es muy importante la parte clínica, o sea, el examen físico es fundamental. Obviamente que, como estamos hablando, es una lesión multiligamentaria, la valoración neurovascular es fundamental. Ante cualquier duda, hacer un estudio y una interconsulta con el servicio de neurovascular. Y como estudios complementarios, radiografía y tomografía para descartar fracturas o avulsiones, que a veces pueden suceder en estos casos, y la resonancia magnética para ver las lesiones asociadas y las lesiones de ángulo posterolateral. Para darle un poco de orden a la charla, voy a usar la clasificación de Bob Skene. Ahí estoy con él y la esposa hace 2 años cuando vinieron a Argentina y los pude invitar a comer un asado en casa. Así que para manejarnos bien, es una buena clasificación en lesiones multiligamentarias. Fundamentalmente vamos a hablar ahora solamente de ángulo posterolateral. Bien, entonces, hablando un poquito de la lesión de la clasificación de Bob-Skene, tenemos que y cada uno es la lesión del ligamento colateral medial y del ligamento colateral lateral, que eso es lo que vamos a ver nosotros. Entonces, en agudo, si tenemos un paciente que en agudo con una lesión de ángulo posterolateral, hace 10 años hubiéramos dicho que era reparar. Ahora hacemos reparación y una reconstrucción. Siempre hacemos las dos cosas juntas. Nunca reparamos solo porque tuvimos muy malos resultados con la reparación. Después vamos a ver un poquito de bibliografía al final de la charla. Entonces, en quirófano es muy importante evaluar la rodilla. No tanto en agudo, pero en crónico sí es importante las radiografías y la telemetría, ya que si el paciente tiene un genu varo, tendríamos que pensar en una osteotomía valguizante de rodilla en una inestabilidad crónica del ángulo posterolateral para que no nos fracase nuestra cirugía. En el caso agudo, este es un paciente joven, tenía un genu varo de base, pero en el primer episodio lo que hacemos es reparar y reconstruir. Ahí vemos las resonancias, como
la lesión completa del ligamento colateral lateral en las dos imágenes. Entonces podemos hacer hacemos un... El primer plano que vemos es el tensor de la fascia lata. Por debajo del tensor fascia lata vamos a encontrar, lo primero que encontramos es ese ligamento colateral lateral. Es importante visualizar para ver las inserciones, tanto en fémur como en el tip del peroné. La segunda cosa que hacemos es buscar el tendón del bíceps, que estamos tomando ahí con la pinza. No es el nervio se ve. El tendón del bíceps, eso es importante buscarlo. O repararlo, o saber que está ahí y no dañarlo. Tuve un par de pacientes no tocarlo ni poner un borde de guante como lo hacía antiguamente, sino que es mirarlo, verlo y saber dónde está para trabajar tranquilo en la cirugía. Este paciente, como se ven, tiene articulación, ahí se ve la tibia directamente, así que tenía todo roto, todo el ángulo posterolateral, pero también cápsula. Tratamos de buscar todas las estructuras anatómicas que encontremos. En este caso, ahí pusimos un arpón en la cabeza del peroné, ya que estamos identificando las distintas estructuras. Ahí vemos que es el ligamento colateral lateral, que se desinsertó del peroné. Entonces eso es lo que vamos a fijarlo con un arpón. Ese que estoy marcando con la flecha, el arpón en la tip del peroné. Ahí tenemos también el bíceps, que también estaba desinsertado de la cabeza del peroné. Así que también lo vamos a insertar. También tenemos el popliteo, con una craid que se ve ahí abajo, que también está desinsertado. Entonces, ahí se ve mejor el popliteo en una mejor imagen. Con respecto a la reparación, se repara en forma anatómica todo lo que encontremos. Con respecto a la reconstrucción, tenemos varias opciones. La clásica es la de Larsson, ya descrita en el 2001, donde tuneliza la cabeza del peroné, pasa un injerto y lo fija en un punto en el fémur, en la inserción del ligamento colateral lateral, o sea, sobre el epicóndilo lateral. También tenemos la técnica de Arciero, que es una modificación de la de Larsson, que lo que hace dos túneles en fémur, hace un túnel para el popliteo, que está por delante, y un túnel para el lateral, que está por detrás a 18 milímetros, uno de otro. Entonces hacemos dos fijaciones, se coloca un tornillo también en la cabeza del peroné, para que estas dos ramas trabajen independientes. O sea, una sería teóricamente el ligamento colateral lateral, y el otro sería el popliteo fibular. Esa es la diferencia con la Larsson. Entonces, una vez que terminamos la reparación de todas las estructuras que encontramos, tunelizamos el peroné y hacemos un túnel, en este caso hicimos una Larsson, para proteger toda nuestra reparación. Si el paciente ya viene en forma crónica, entonces ya obviamente la reparación no tiene sentido. El agudo lo consideramos las primeras 3 semanas, después de 3 semanas ya lo consideramos crónico. Entonces hacemos una reparación, ya que es muy difícil encontrar las estructuras anatómicas en ese momento. Ahí se ve una foto anatómica donde vemos el 1 es el ligamento colateral lateral, el 2 es el popliteo, miren cómo se insertan ahí en el bíceps, cómo el popliteo viene de atrás, 3 es el menisco lateral. Entonces, si es una inestabilidad crónica, entonces vamos a hacer una plástica. Ahí estamos haciendo la tunelización del peroné, que se hace de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba y de lateral a medial. O sea, tenemos que atravesar el peroné por el medio. Ahí estamos viendo la guía, ahí estamos viendo cómo estamos sacando la clavija, siempre protegiendo todo, porque sabemos que el nervio peroneo está pasando justamente, viene detrás abajo del bíceps y se cruza al peroné de 2 centímetros a 3 centímetros por adelante. Una vez que tenemos el túnel hecho del peroné, se pone una sutura de reparo, como estamos viendo, luego se pasa el tendón directamente. Tenemos dos opciones: hacerlo como mostré acá, que es abrir toda la rodilla, que es lo que hacemos actualmente. Antes hacíamos una doble incisión, en este caso no buscábamos el nervio peroneo, por eso dejamos de hacer este tipo de cirugía, pero se puede hacer 2 incisiones, pasar el peroné y luego pasarlo hacia arriba, hacia el fémur y fijarlo con un tornillo, en este caso un tornillo biodegradable, pero pues un tornillo de pico titanio. Prefiero tornillos biodegradables para estas lesiones anterolateral. Y ahí se ve en las 2 incisiones cómo queda esta técnica de tipo Larsson en esta rodilla que hicimos una reparación. Ahora si tenemos lesiones más graves, como lo que vemos acá en la foto, entonces ya aparte del ángulo posterolateral, aparte del ligamento lateral, tenemos roto también el popliteo y la cápsula, tenemos que empezar en plásticas más anatómicas.
Con respecto al examen físico, el cajón es fundamental en 0 de 30 grados. Sabemos que si el cajón en extensión completa nos da, el cajón, perdón, quise decir el bostezo. Si el bostezo nos da positivo en extensión completa, está roto no solamente el colateral lateral, sino que también está roto el popliteo y solamente la cápsula. Así que tenemos una reconstrucción más anatómica. También acá tenemos el dial test que se ve, hay que flexionar las rodillas aproximadamente en 30 grados. Si se rota externa las dos piernas y vemos como una rota más que la otra, eso significa que está lesionado el ángulo posterolateral. Si rota más de 10 grados, hasta podemos decir que también está lesionado el ligamento cruzado posterior. Ahí está el pre y post quirúrgico. Si hablamos de plásticas anatómicas para ángulo posterolateral, la que está descrita es la de la Prade. Este es el trabajo descrito por el 2004. Él hace 2 túneles en fémur, tuneliza el peroné y tuneliza la tibia. Lo que hace es reconstruir un tendón, lo coloca en el fémur, como vemos ahí. Lo que va a hacer es reconstruir el ligamento colateral lateral, va al peroné, y del peroné sale hacia atrás, y hacia atrás se va hacia la tibia, hacia adelante. Esto lo que él está reproduciendo es el ligamento popliteo fibular. Este tendón, ese ligamento, me parece que es importante si el paciente tiene una inestabilidad tibio-peronea proximal. Si no, me parece que no tiene mucha importancia, aunque él dice que en su robot ese ligamento sí le da importancia con respecto a la estabilidad. El otro injerto se coloca también en el fémur, remodelando, haciendo que es el ligamento popliteo. Ya dijimos a 1.8 distancia del colateral lateral hacia adelante, se va hacia tibia, se sale para adelante de la tibia. Y adelante se sacan las 2 tendones y se fija un tornillo interferencial. También se coloca un tornillo interferencial del peroné para dividir los ligamentos y 2 tornillos en vía. Vamos a hacer un poco una cirugía para aclarar más eso. Ahí ya hicimos el túnel de peroné, como ya les expliqué antes. Estamos haciendo el túnel de tibia con una guía común para el cruzado anterior. Vamos de adelante hacia atrás, ahí cerca, un poquito arriba del Gerdi, y salimos en el ángulo posterolateral a 1,5 centímetros de la articulación. Hay que poner el dedo. También en este caso estamos poniendo una cureta para proteger las estructuras vasculares. Ahí se ve cómo estamos con la cureta protegiendo y cómo estamos con la mecha entrando. Ya pusimos una sutura de reparo en el peroné, ya pusimos una sutura de reparo en la tibia y ya hicimos los dos túneles ahí en el fémur. Ahí pasamos la plástica, como estamos colocando ahí en el fémur, el popliteo, el ligamento colateral lateral, ya tunelizamos el peroné y la tibia. Hay un paper que me gustaría comentar a ustedes, que este es de unos autores coreanos, que es el que estamos realizando en nuestro grupo ahora. La diferencia con la técnica de la Prade es que hace un solo túnel en el fémur, como ven, usa un tendón Aquiles alográfico, lo divide en 2, el taco de 11 milímetros lo coloca en el fémur, entre la inserción del popliteo y el colateral lateral, se fija un tornillo interferencial. Y nos quedan 2 splits. Uno de ellos va al peroné, lo atraviesa el peroné, va un tornillo ahí y vuelve. Si podemos volver hasta el fémur, lo fijamos en el fémur con un tornillo. Si no podemos volver hasta el fémur, que nos queda corto, se sutura directamente al colateral lateral que colocamos. La otra parte del tendón, que está en el fémur, va hacia atrás a la tibia y sale hacia adelante. Y ese es lo que está haciendo es el ligamento popliteo. Entonces, ya tenemos la rodilla de este paciente con los reparos con suturas. Tenemos el azul acá abajo, que hicimos el túnel en el peroné. El amarillo transparente, hicimos el túnel de la tibia para el popliteo. Y tenemos este gris arriba, que es el que hicimos el túnel del fémur. Entonces colocamos nuestro Aquiles dividido en 2. En el fémur lo fijamos con tornillo interferencial. Una del tendón, que es el primero que pasamos, que es el que va más profundo, es el popliteo, lo pasamos atrás a la tibia, lo llevamos hacia adelante, ahí estamos traccionando, y el otro lo pasamos por el peroné, lo fijamos con un tornillo interferencial.
primero fijamos el popliteo, como estamos viendo ahí en la foto, después fijamos el ligamento cuadrilateral en la cabeza del peroné, y el resto que nos queda, vamos hacia arriba. En este caso no nos llegaba al fémur para fijarlo con un tornillo interferencial, así que lo suturamos directamente al el ligamento lateral. Este es un trabajo del 2019 que hizo Bob Schenck y Dan Washer de Albuquerque, y lo que hicieron es compararon técnica de arciero, o sea, la arzo modificada, con la Laprade, y la verdad que no vieron diferencias significativas. Por eso, si uno quiere hacer un arciero o una Laprade, la bibliografía por lo menos no nos avala más una que otra. Según Laprade, él dice que con el robot que le hace las pruebas, su técnica es mejor, pero ya nos ha dicho también el doctor Laprade que varias reconstrucciones, si son multiligamentarias, hace directamente un arciero modificado. Para ir ya terminando, este es un trabajo que salió publicado el año pasado, el 2019. Yo formé parte, tuve el honor de formar parte. Éramos 27 cirujanos de todo el mundo, o sea, de América, África, Europa, Asia Pacífico. Y se hizo el método Delphi. Se hicieron 3 rondas de preguntas con respecto al ángulo posterolateral y el 81% coincidimos. Con respecto, se hizo 4 preguntas. Con respecto al diagnóstico, un 92% de coincidencia, muy alto. ¿Qué era esa coincidencia? Que el examen físico era lo más importante en el diagnóstico, tanto los bostezos en 0 y en 30 grados, con un varo de la rodilla, como también el dial test. Pero para el ángulo posterolateral específico, bostezo era lo más importante. Radiografía para descartar alguna fractura o abulsión, y también para hacer bostezos con la radiografía en 30 grados y documentarlos. Obviamente la resonancia para ver las lesiones y para ver lesiones asociadas, y si no tiene otra lesión multiligamentaria, como dije, la mayoría de los pacientes son lesiones multiligamentarias. Con respecto a la parte vascular, el consenso dice que simplemente midiendo la tensión arterial en el brazo y en la pierna lesionada, si no tiene una diferencia más de 0,9, se considera que está ok. Si tiene una diferencia más de 0,9, habría que hacer una consulta con el vascular o hacer una arteriografía, algún estudio más complejo. El segundo punto que se tocó en este consenso fue la clasificación, y ahí fue 100%, se decidió que no hay ninguna clasificación estricta, exacta, para clasificar a la lesión ángulo posterolateral, tanto para el diagnóstico como sea para el tratamiento o como para la evolución y el futuro. El tercer punto que tratamos fue el tratamiento, justamente. Hubo 70% de consenso, y lo que se logró el consenso es que una lesión aguda es de 2 a 3 semanas, ya después de 3 semanas sería una crónica. Lo ideal en agudo para hacer una reparación y reconstrucción es operarlo en ese momento, en la segunda o tercera semana. Se habló mucho de la inestabilidad crónica del ángulo posterolateral. Si el paciente tiene un varo, estaría indicado una osteotomía valguisante de tibia en el momento de la cirugía. Personalmente tengo unos pacientes que tenían una inestabilidad posterolateral. Hicimos en 2 tiempos. El primer tiempo la osteotomía, el paciente mejoró mucho, y algunos pacientes no se volvieron a querer operar del ángulo posterolateral porque con la osteotomía valguisantes habían mejorado mucho la sintomatología de la vida diaria. Obviamente que no son deportistas. Las prácticas tienen que ser anatómicas, tanto la Laprade o como la técnica que les mostré de los coreanos o como la Arciero, pero tienen que ser técnicas anatómicas, de inserción anatómica en el fémur, en el peroné, en la tibia. Con respecto a la reparación, no reparación, o si uno hace una reparación en agudo, siempre hace una reconstrucción, ya que las reparaciones aisladas tienen muy malos resultados. El trabajo hablan de hasta un 40% de malos resultados de inestabilidad en la reparación contra un 10% en la reconstrucción. Es una diferencia muy grande, así que si uno hace reparación, tiene que hacer una reconstrucción siempre, no solamente una reparación. Con respecto a la rehabilitación, hubo 88% de consenso. Se habla que tiene que tener una inmovilización en el paciente de 6 semanas, pero también con una movilidad pasiva, seguramente por el rehabilitador, para evitar artrofibrosis de la rodilla, pero sí una inmovilización 6 semanas con férula en extensión. Con respecto a las muletas, sí está indicada muletas 6 semanas. Laprade hizo un trabajo donde ve que no hay mucha diferencia, que es sin apoyo o con apoyo parcial, así que lo que hacemos habitualmente son 6 semanas de férula con muletas con apoyo parcial, y luego seguimos protegiendo la rodilla durante otras 6 semanas con algún tipo de férula, algún tipo de rodillera, de brace. Con respecto al retorno al deporte,
se habla de 6 a 12 meses, eso tampoco hay mucha duda, no antes. Y bueno, el método Delphi que les explicaba, son 3 rondas de preguntas que se hacen a los especialistas, y a medida que va pasando la ronda, se van buscando consensos en los distintos topics. Bueno, creo que acá estamos con la charla anglo-posterolateral, es una charla compleja, espero que hayan aprovechado ahí las fotos de la cirugía, un poco la explicación de las técnicas. Si quieren algún paper, no tengo ningún problema en mandárselo, tanto la técnica de Larsson, Arciero, Laprade, etcétera, etcétera. No sé si se escuchó bien. Estuvo perfecto, Rodrigo. No sé si empezamos la ronda de preguntas. ¿Tienes algún caso clínico? ¿Cómo lo manejamos? Sí, a mí me dijeron que prepare una charla de 20 minutos, que es justamente lo que duré, 20 minutos. Tengo un caso de multiligamentaria para mostrar y para preguntarle al auditorio con preguntas y todo, pero por ahí me gustaría que si me quieren hacer una pregunta de la charla, que me la hagan, y después en todo caso pasamos al caso problema. ¿Les parece? Sí, justamente, doctor Maestro, hay unas preguntas asociadas a lesiones multiligamentarias, que es lo que más o menos va a presentar en el caso, así que si podemos pasar al caso sería perfecto. Justamente respondería varias preguntas. Antes de eso, Rodrigo, todos hemos leído los papers, definitivamente, básicamente Larsson, Arciero, Laprade, probablemente sean ya la técnica coreana que tú manejas, son las que más se utilizan en el mundo. Aparte de lo que tú utilizas ahora, ¿qué experiencia has tenido en forma práctica? Por ejemplo, te puedo decir, con Larsson uno se ha ido muy bien a nosotros. Laprade es una técnica excelente, pero es más compleja, necesita más material. En cuanto a tornillos, túneles, creo que Arciero es una técnica bastante reproducible, más económica, más sencilla, injertos y todo. Pero ¿cuál es tu opinión? Es decir, hay gente que está familiarizada con una y otra. ¿Qué le sugerirías en forma práctica? Un paciente joven que tiene una esquina posterolateral más un cruzado posterior, y un paciente joven, una esquina posterolateral más un cruzado anterior, porque creo que hay diferencias. ¿Qué opinas? Sí, bueno, hiciste muy bien el resumen. Yo creo que la técnica de Arciero es la que tenemos que tener más a mano. Un solo injerto y con 3 tornillos lo podemos solucionar. A diferencia de la Prade, que empezamos 2 injertos y muchos más tornillos, empezamos por lo menos 5 tornillos, 4 tornillos, entonces ya cambia un poco los costos de tanto de ligamentos, y si uno tiene ligamentos, ¿no? Yo me muevo en un medio que tengo ligamentos alográficos sin inconvenientes, entonces en ese sentido no tengo problema para elegir la técnica. Si me preguntás personalmente a mí, cuando yo hago una técnica, una multiligamentaria, o sea, primer episodio, o sea, primer cirugía, combinada con un LSP, un LSA, prefiero hacer un Arciero y la técnica, la plástica de LSA y LSP. Bueno, el tema de ligamentos es un tema bastante discutible, pero bueno, si son pacientes jóvenes, lo que es intraarticular, o sea, el LSP o LSA, me gusta hacerlo con autólogos, o sea, si es un paciente joven deportista, para el LSA me gusta usar el tendón HTH, y si es el posterior, me gusta usar los isquiotibiales, porque al tomar los isquiotibiales del paciente estoy anulando un poco la flexión de la rodilla, y eso es muy bueno para la inestabilidad posterior. Si es un paciente de más de 40 años que no hace actividad física, entonces pongo todo halo. Uso un tibial anterior, tanto para el posterior como para el anterior y posterior, y para el ángulo posterolateral, si es crónico y el paciente tiene mucha inestabilidad, me gusta hacer esa técnica coreana que usamos un tendón de Aquiles, y si no, la una Larsson con otro tibial anterior. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Creo que es bastante claro. Bueno, en general las esquinas posterolaterales están relacionadas a algún tipo de otro tipo de lesión ligamentaria en la rodilla, posterior habitualmente. ¿Cuál es tu porcentaje de solo tener esquina posterolateral aislada? ¿Cómo es tu experiencia en esto? Es muy bajo, los papers hablan de 20, 25%, yo creo que mi casuística es menos de eso. La mayoría de los pacientes tienen algún tipo de inestabilidad que si uno no la busca, no la encuentra, no la diagnostica y no la trata, nos va a fracasar el ángulo posterolateral. Otra cosa que tengo muy siempre es la osteotomía. Si tengo un paciente con un varo, si es un paciente crónico, siempre le hago la osteotomía, porque me ha ido muy mal con varos y con plásticas de ángulo posterolateral sin osteotomía. Por eso sí lo indico mucho la osteotomía. Un solo tiempo, osteotomía, ligamento cruzado posterior y esquina posterolateral. Según el paciente,
Si son pacientes jóvenes, deportistas, yo prefiero hacer todo en un tiempo. Todo lo que puedo hacer en un tiempo lo hago. Como dije, cuento con halo. Entonces eso es muy importante. Cuento con halo de hueso para hacer la osteotomía, cuento con halo para hacer los ligamentos. Entonces los postoperatorios son mucho más fáciles. Igualmente estas rodillas, lo que menos miedo me da es la artrofibrosis y la rigidez. Porque estas rodillas se aflojan siempre, o sea, lo que más quiero es que me quede dura la rodilla, ¿no? Igualmente tratamos con rehabilitación a partir de la primera semana, ¿no? Pero sí, hay que tener en cuenta mucho la osteotomía. Sí, sí, definitivamente el injerto te ayuda mucho. Acá también lo tenemos disponible. Ahora, mi pregunta iba dirigida a esto. Habitualmente asociamos la esquina posterolateral al ligamento cruzado posterior, pero en este último tiempo, en estos últimos 5 o 7 años, hemos encontrado que muchos pacientes con anterior también tienen esquina posterolateral. Entonces, el mensaje, y quisiera que lo des así, es todo paciente con ligamento cruzado anterior, el posterior puede que siempre esté acompañado, pero el anterior también va acompañado de esquina posterolateral. ¿Cuál es tu experiencia en esto? Sí, obviamente, sí, tengo varios pacientes de esos. El tema de los tiempos quirúrgicos, bueno, hay que ver si uno maneja halo y qué tiempos de cirugía maneja uno, ¿no? Si uno maneja cirugías más lentas, hay que buscar en 2 tiempos, siempre, ¿no? Si uno tiene el posterior y ángulo posterolateral, habría que hacer, en ese caso, me gusta hacerlo todo en un solo tiempo, porque ahí inmovilizo mucho la rodilla, así que yo haría en un solo tiempo. Si tengo un ángulo posterolateral y un anterior, uno puede hacer el ángulo posterolateral primero, inmovilizarlo y a las 6 semanas, cuando se saca la inmovilización, hacerle el cruzado anterior. Pero en rigor de verdad, todos los papers hablan ahora de hacer todo en un tiempo. Todo lo que podemos hacer en un tiempo, lo hacemos en un tiempo. Pero sí, la asociación de ángulo posterolateral con cruzado posterior es la más grande, pero también está con el cruzado anterior. Y como dije antes, cuando uno tiene una lesión multiligamentaria, tiene que reparar todo, porque si algo no lo repara, le va a fallar lo otro. No puedo decir uno, no, tiene una estabilidad anterior, 1 punto, 2 puntos, el ángulo posterolateral y nada más, porque me va a fracasar el ángulo. Y tampoco puedo decir, no, el ángulo anterior nada más, el ángulo posterolateral tiene un poquito, tiene un puntito nada más, eso va a hacer que me fracase el anterior. Si el paciente tiene algún tipo de inestabilidad, hay que reconstruir todas las inestabilidades, hay que solucionar todo de la rodilla, si no nos va a fracasar. Doctor, una consulta, doctor. Usted hablaba hace rato de las osteotomías balizantes. ¿Cuál es la técnica que usan las osteotomías? Sí, es muy buena pregunta. Hola, Cristian, no te había visto. Ahí saliste en la foto de SLAR, estás ahí en la foto del grupo. Por respecto a la osteotomía, he cambiado con el tiempo. Hace 15 años hacía pudú, tanto en fémur como en tibia. Tuve muchas complicaciones con la pudú en fémur, así que dejé de hacer pudú en fémur, y también tuve complicaciones con la pudú en tibia. Así que digamos que ya hace un par de años que con la osteotomía de tibia uso una placa bloqueada para tibia proximal, que es muy simple. Hago la medición, el eje mecánico exacto, corrijo a 0 el eje mecánico, o sea, si tengo un varo de 12 grados, hago una osteotomía de 12 milímetros para corregir esos 12 grados. Sabemos que 1 milímetro es por 1 grado. Siempre coloco injerto óseo en la osteotomía. Como dije, uso habitualmente cresta ilíaca de banco y fijo la osteotomía con una placa bloqueada, económica, barata y simple. La incisión es mucho más grande de lo que hacía antiguamente y no inmovilizo la rodilla y sí indico unas muletas con descarga parcial durante 6 semanas. Excelente. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y tenerte en este webinar, y felicito a la directiva por organizarlo y poderte ver y escuchar las excelentes charlas. Yo te quería considerar una cosa. Por ejemplo, ahora creo que la balanza está más en reconstrucción que en suturar la esquina. Es la mejor recomendación actualmente. ¿En qué casos podríamos hacer una reconstrucción tal vez de algún segmento, especialmente en avulsiones en el peroné? ¿O cuándo consideras que sí podemos tal vez combinar o hacer, o sea, si todavía hay algún lugar para hacer una sutura en el caso de lesión posterolateral? Sí, es verdad, es un buen comentario porque si yo tengo una avulsión de la cabeza del peroné, obviamente que voy a ir a esa avulsión. Si tengo una avulsión del fémur o del epicóndilo lateral, voy a hacer una reducción de esa avulsión, obviamente. En agudo, como dije, si uno opera al paciente antes del mes y uno hace el abordaje y encuentra estructuras que puede reparar, yo las reparo. Si encuentro el ligamento lateral externo, lo reparo. Si encuentro popliteo, lo reparo. Todo lo que encuentro, lo reparo. Pero siempre le agrego una reconstrucción o lo que quieran llamar ustedes, o una aumentación a eso. No una laprade, en agudo nunca, pero sí, o una larso o un arciero
de acuerdo al paciente, de acuerdo si tiene varo, de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que pude reparar, si estoy tranquilo con lo que reparé, pero siempre le hago algo. Me ha ido muy mal con las reparaciones, así que siempre le agrego una aumentación o reconstrucción, o como ustedes quieran llamarlo, Larson o Arciero. Muy bien. Una pregunta más. Cuando tienen, o está un poco de moda usar internal brace y de pronto hay técnicas para aumentar el cruzado anterior, el colateral medial tal vez, y en esquina posterolateral, internal brace, ¿tú crees que tiene algún lugar? No, la verdad que yo no uso internal brace, no uso sintéticos, no, en mi caso no tiene ningún lugar. No estoy haciendo reparaciones de cruzado anterior en agudo. Por ahora falta bibliografía que me asegure un éxito mejor que en mis reconstrucciones, que es un 8%, un poquito menos. Pero los trabajos hablan de un 20% de vuelta a romper esas reparaciones, así que no estoy haciendo reparación. No uso internal brace, tampoco a medial. Si tengo que hacer algo, uso un halo. No tengo experiencia y la verdad que los papers no están hablando bien. Eso están buscando todas las empresas, están empujando con todo eso, pero papers de nivel 1 no hay nada que me diga que el internal brace o algo sea posible para usar en mi cirugía. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Yo creo que vale la pena ya, porque hay muchas preguntas relacionadas a sobre todo multiligamentares, porque está asociada a la esquina esto. Así que si podemos empezar con tu caso y ir discutiendo las preguntas a manera que vas avanzando, ¿te parece? Sí, me gustaría el caso es un caso complejo que, como lo van a ver, tenía de todo. Así que podemos discutir todo también. Eso estaría bueno. Yo tengo ahí, voy a hacer un stop, así ustedes me preguntan, la gente me pregunta. Ahí tengo unas preguntas también para hacer entre ustedes, para sacar como un consenso un poquito de esto. Así que voy a compartir la pantalla. Muy bien, ahí estamos. Compartimos pantalla acá. Y ahí vamos. Ahí me ven bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, esta es una foto que saqué de Bariloche. Habitualmente voy a esquiar en el invierno. Este invierno no voy a esquiar, así que esta foto quedará un par de años más. Bueno, este es un caso problema de una lesión multiligamentaria de rodilla. El caso es un paciente joven de 26 años, no tiene ninguna enfermedad de base. Sufre una luxación de rodilla derecha jugando al rugby. Tiene una lesión del nervio peroneo en ese momento. En agudo lo exploran el servicio de neurología. Yo recibo al paciente en mi consultorio por primera vez a los 8 meses de sufrir la lesión. O sea, que yo recibo al paciente 8 meses después y lo que tiene era una exploración por el servicio de neurología. Tenía una paresia del nervio peroneo, una paresia parcial. Lo hice evaluar por el servicio de neurología, lo hice evaluar por el servicio de tobillo y pie, a ver si se justificaba hacer una transferencia del tibial anterior. Pero el paciente, la verdad que no tenía mucha sintomatología con eso, no le molestaba y me dijeron que no, que solucione el tema de la rodilla. Como dije, eso es fundamental en cualquier paciente con una ruptura crónica de ángulo posterolateral, una telemetría, como en este caso. La rodilla lesionada de este paciente es la izquierda, porque la rodilla derecha ya tenía hecho una plástica del cruzado anterior, como ven ahí en la foto, ella estaba bien, y la izquierda es la que se rompió. Y como ven, miren, la derecha, que es la operada, tenía un ángulo de 2 grados de varo, y la izquierda tenía 0,41 de varo, o sea que era normolíneo, no tenía varo esta rodilla. Esto es fundamental para seguir con el caso. Hay unas resonancias. No sé si Paul o Cristian o Víctor me quieren comentar las resonancias. ¿Qué dirían de estas resonancias? Así a grosso modo. Claro, es un corte sagital de la rodilla, perdón, sonó el teléfono. Claramente vemos una lesión del ligamento cruzado anterior, inserción femoral, y tampoco se lo ve la inserción distal del ligamento cruzado posterior, también se lo ve comprometida, ¿no? Es una ruptura de ambos ligamentos cruzados, es lo que alcanzamos a ver acá. Perfecto, Paul. Eso es. Se ve una ruptura de LCA y LSP. Los dos ligamentos estaban rotos. A ver, alguien que quiera comentar, estas son radiografías de menisco interno, menisco lateral, menisco medial. ¿Algún comentario ahí de alguien que ven ahí? Cristian, ¿quieres comentarlo? Sí, miren, estos cortes igual sagitales vemos una lesión compleja en la
en la imagen del medio vemos esa lesión es longitudinal, radial, es una lesión compleja del menisco medial, tiene un impacto en la zona subcondral en las primeras fotos ahí. Y pues sí, es una lesión compleja del menisco medial y tiene un impacto en el cóndilo medial femoral también, ¿no? Parece Sí, una... acá son dos cosas que hay que tener en cuenta. Tengo un edema en la parte posterior del platillo lateral y también un edema en la parte posterior del platillo medial. Estos edemas posteriores en los dos platillos, ¿qué patología, qué patología de menisco me hace pensar? ¿En lateral y en medial? ¿Alguien me quiere decir? Hay que pensar en una lesión en rampa, ¿no? De uno de los meniscos y también. Perfecto. Sí. Entonces, incluso la posibilidad de una desinserción completa de la raíz del menisco medial. Perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos que pensar, cuando tenemos edema en la parte del platillo medial posterior, una lesión de rampa, y en la lateral una lesión de avulsión de la raíz. O sea que la resonancia me informa que una lesiones bastante complejas de los meniscos. Estos son unos cortes coronales que no tengo mucho para decir. Sí puedo decir que este ángulo posterolateral está roto, pero no hay muchas cosas más que decir que eso. Te ¿Ustedes ven algo interrumpo. distinto? Ahí te interrumpo porque es una muy buena imagen esta. ¿Qué valor le das tú a este corte coronal para valorar la esquina posterolateral? Y todos sabemos que el estudio clínico, el examen clínico es el que te da el diagnóstico. Esto solamente te ayuda el tema de la resonancia. ¿Qué nos puedes decir sobre la imagen resonancia magnética en esquina posterolateral, Rodrigo? Sí, la verdad que mi diagnóstico es clínico. Yo me guío mi clínica, en el varo que le logro hacer a la rodilla, en extensión, en 30 grados. La resonancia veo las lesiones asociadas, como estuvimos viendo, pero no es que el ángulo posterolateral le doy tanta importancia a la resonancia. Le doy por ahí más importancia a la radiografía para ver si no tengo ninguna avulsión. Y en la resonancia puedo ver algún tipo de ruptura insercional, proximal o distal de algún ligamento. Pero la verdad que en estas rodillas son bastante complejas las resonancias y va a depender de los cortes que me mande también el que hizo la resonancia y de la experiencia de él. En definitiva, yo le doy más importancia a la parte clínica que a la resonancia en el ángulo posterolateral. Estamos de acuerdo. Precisamente por eso era la pregunta. Sí. Otras imágenes son peores que las primeras, son todos el mismo paciente, pero nada para comentar de eso. El examen físico no lo tengo grabado, pero aparte no lo tengo grabado porque no había ninguna duda. El paciente tenía una inestabilidad anterior franca, con un cajón anterior positivo, un Latchman positivo y un pivot sheet positivo. Tenía una inestabilidad posterior franca, más de 10 milímetros, o sea que sabemos que eso ya es quirúrgico, tanto en el cajón posterior como en el Latchman. Y también tiene una estabilidad posterolateral tanto en 0 como en 30 grados. Era una estabilidad franca de toda la rodilla. Por eso no les muestro el examen físico, esto no hay ningún secreto, ningún truco, nada por el estilo. Entonces, la primera cosa que tenemos es tiempos quirúrgicos de este paciente. Entonces el diagnóstico está claro, ¿no? Cruzado anterior, posterior y ángulo posterolateral. Entonces la primera pregunta sería, para el auditorio me parece que es más complejo, o si alguien lo está manejando que lo maneje, pero para el panel. Harían primer tiempo, cruzado anterior más posterior, y un segundo tiempo el ángulo posterolateral. Harían primer tiempo, ángulo posterolateral, ligamento cruzado posterior y segundo tiempo cruzado anterior, o harían todo en un tiempo. ¿Qué harían? Por ejemplo, no sé, ahí Víctor, Paul. Para mí estas lesiones, igual que tú, yo las manejo en un solo tiempo. Y en general intentamos para la esquina utilizar algo injerto y para el cruzado anterior y posterior algo injerto. Nos manejamos de esa forma, pero para mí es en un solo tiempo. Está Amara, que también, no sé si la conoces, Amara, estuvimos en Chile también con ella, tiene mucha experiencia. Está Pablo Heimstan de Argentina, Daniel Ponce de Perú. A ver, Rodrigo Cruz, que trabaja con nosotros. A ver, ¿cuáles de ellos, qué opinión tienen cualquiera de ellos, doctores? Yo creo que lo ideal es hacer también, como dice Paul, todo en un primer tiempo. Muchas veces en nuestro medio por ahí es un poquito difícil el tema de los injertos, pero bueno, me parece que sería en un solo tiempo, como decía el doctor Maestro,
ligamento cruzado anterior con HTH y semitenioso recto interno para el posterior. Y de ahí tendríamos que sacar de la otra rodilla, digamos, para el tema del ángulo posterior lateral con una técnica de Larson o modificada también, ¿no? A mi parecer Ahora, sería más o menos. claro, creo que hay que aclarar aquí en nuestro medio es el tema de conseguir algo injerto es muy sencillo. El tema son los costos, que no sé cómo está en Argentina, pero la disponibilidad existe, con costos, ¿no? En paciente joven en general intentamos utilizar autoinjertos, pero en paciente ya por encima de los 40 años, pues un autoinjerto para todo, queda un tendón de Aquiles se sirve alcanza para todo, creo yo. Claro. El Sí, tema era que en este paciente justo tenía la otra rodilla operada ya, ¿no? Y me parece que no se claro, también hay que tener en cuenta. Sí, Muy por bien. eso Pero decía eso. hagamos de cuenta que no contamos con halo. La verdad que sacar tantos tendones para esa rodilla es un poco difícil. Uno puede pensarlo en 2 tiempos. Si uno lo hace en 2 tiempos, ¿cuál sería su opción? ¿La 1 o el 2? Mara, ¿qué te parece? ¿Qué harías? ¿Primero LSA y LSP y después el ángulo? ¿O harías ángulo y LSP y después LSA? ¿Y por qué te parece? Porque justamente esto está bueno discutirlo, porque eso es lo que se discute, ¿no? ¿Qué hacer y por qué, cuándo? Bueno, si tuviera que escoger entre estas opciones, tomaría sí la esquina posterolateral y el ligamento cruzado posterior por la biomecánica. Perfecto, Mara. Eso que quiero que le quede claro al auditorio. Por la biomecánica y por la inmovilización. Si yo opero el cruzado posterior y el ángulo posterolateral, voy a inmovilizar al paciente 6 semanas. Y luego de la inmovilización haré el cruzado anterior y el cruzado anterior no se inmoviliza. En cambio, si yo hago cruzado anterior y cruzado posterior juntos, es difícil el postoperatorio, es difícil la rehabilitación, ¿no? Exactamente. ¿Algún comentario más de esto o seguimos para adelante? Porque tenemos muchas preguntas de este paciente. Sí. Yo creo que vamos para adelante y vamos a propósito haciendo algunas preguntas a medida que vas avanzando. También, con respecto a esto, ya un poquito lo hablamos recién, es los tiempos quirúrgicos. ¿Qué es primero hacer? ¿Lo intraarticular o lo extraarticular? O sea, estoy en el momento de la cirugía y voy a hacer, vamos a ver que me decidí a hacer el ángulo posterolateral y cruzado posterior, ¿no? O que hago todo en un solo tiempo. ¿En qué orden lo hago? Este paciente que lleva 8 meses, ¿no? ¿Qué te parece, Paul? ¿Vos en qué orden harías tus reconstrucciones? O Cristian, o que quiera contestarme. Sí. Acá Mira, solamente veo mi charla, no veo quién Sí, está. Perdón. en la reconstrucción, lo que usualmente hacemos, nosotros tenemos un hospital que tiene mucha alta energía, mucha fractura y lesiones también en rodilla de alta energía por accidentes de tránsito. Entonces, lo que hacemos es en un tiempo, pero hacemos primero intraarticular, empezando por el cruzado posterior, el cruzado anterior y arreglarlo intraarticular y después pasarme a la esquina posterolateral. Perfecto. ¿Alguien piensa algo distinto? No, estamos de acuerdo, creo. Me parece tan mal. Me pusieron una votación impresionante que maneja el Zoom. Felicitaciones. Sí, son unos cracks. Muy bien. Opero un paciente en agudo prefiero hacer primero lo extraarticular, cerrar cápsulas, cerrar todo eso y después intraarticular. Porque en agudo, si yo hago intraarticular, voy a tener extravasación de líquido y después va a ser muy difícil ubicarme anatómicamente en el ángulo posterolateral. Ahora, si es crónico, yo prefiero hacer todo lo interno, hago el posterior, el anterior, lo que hago habitualmente, hago el posterior, redujo la rodilla, lo fijo, el anterior lo hago, pero no fijo a distal. Prefiero irme al ángulo posterolateral, hacer el ángulo posterolateral, fijarlo y después volver a fijar el anterior. Esa es mi opción. Pero está muy discutido eso, hay trabajos que hablan que primero fijan el anterior, después el posterior, pero digamos que a grosso modo lo que la PRADE recomienda es hacer eso, fijar el posterior, ángulo posterolateral y por último fijar el anterior. Pero Doctor, yo tengo yo tengo una consulta, ya que está hablando de agudo, ¿cómo son los tiempos que maneja? Digamos que lo recibe hoy al paciente con una luxación de rodilla, lógicamente hacemos todo el protocolo que es arteriografía, estudiar la parte vascular, hacer una reducción. ¿Cómo son los tiempos que maneja en ese momento? ¿Qué le hace, digamos, en agudo recibiéndolo usted al paciente? Obviamente en agudo uno tiene que dejar todo lo vascular, que está reducida la rodilla, ok, se inmoviliza, si no está reducida hay que reducirla, si se reduce y queda reducida se inmoviliza, si no queda reducida hay que pensar en un tutor externo. Y espero por lo menos 3 semanas que se desinflame las partes blandas para indicar la cirugía. Como dije, si puedo reparar, reparo, pero siempre le agrego una reconstrucción.
En el caso del paciente, de este paciente si me queda en agudo, que tiene los dos cruzados y el ángulo posterolateral, en ese caso, si es agudo, haría lo mismo. Lo inmovilizo, espero 3 semanas, y en 3 semanas lo que le hago seguramente en agudo, el ángulo posterolateral, cruzado posterior, y dejaría el cruzado anterior para más adelante, porque sí en agudo puedo tener más porcentaje de artrofibrosis, ¿no? Rodrigo, a propósito de esto, bueno, tu encuesta era muy clara, todos hacen primero intraarticular, me imagino tratándose un caso crónico, pero hay una pregunta, ¿en qué ángulos fijas cada uno de los ligamentos? Que viene a propósito. Está buenísimo. Ahora en el caso problema, vamos a ver cada ligamento y hablamos ahí, en el momento, que quede más firme, ¿te parece? Cuando muestro la cirugía, voy a decir ahí los ángulos, así le quedan más claros a todos. Bueno, los injertos ya hablamos, cadavérico, autólogos, así que esta pregunta la pasamos. Entonces, llegamos a este paciente y fuimos a la artroscopía. Ese es el cóndilo medial, un poco lastimado, ahí como ven. Ahí se ve el menisco medial, platillo tibial. Miren cuando voy para el medio de la rodilla, nada. No tenía ni cruzado anterior ni posterior. El menisco tiene una lesión longitudinal del cuerno posterior del menisco medial, como ven, se completa, el palpador lo puedo meter de adentro y de afuera, ese es el menisco externo, y como ven ahí, una lesión voy a fijarlo ahí, a ver si puedo mostrarlo ahí, ahí está. Una lesión completa de la raíz posterior del menisco externo, ven cómo está totalmente levantada la tibia. Seguimos. No tenía cruzado posterior, como dije. Tenía un poquito ahí menisco femoral que se ve ahí, que va del menisco externo al fémur, pero no tenía cruzado posterior, no tenía cruzado anterior. Ahí vemos la desinserción del menisco externo, la raíz. Seguimos con el diagnóstico, estamos movilizando la rodilla, inestabilidad anterior, posterior, como hemos dicho. Vamos atrás, estoy mirando del portal posteromedial, y miren ahí, a ver si se puede ver. Estoy mirando el portal posteromedial, mi gancho está entrando del portal anterolateral y estoy tocando la rampa del menisco interno y como ven tiene una lesión. O sea que este paciente tiene las dos lesiones, lesión de rampa, ahí se ve cómo se ve la tibia, cómo está separada el menisco. Entonces, haciendo un stop acá, vamos a decir que para describir para la gente, ¿qué les parece? ¿Cómo describirían la lesión de menisco medial? ¿Cómo describirían la lesión de menisco lateral? ¿Alguno ahí del auditorio, del panel? Rodrigo Cruz, ¿estás por ahí? Creo que Rodrigo puede responderte esto bien. Dale, ¿cómo el diagnóstico y qué haría, no? Sí, claro. A propósito de esto, mientras van organizándose con la respuesta, Rodrigo, yo te hago una pregunta. Para hacer el posterior, ¿utilizas el portal posteromedial? Además, Siempre. ¿utilizas AQC? Coméntanos esto un poquitín. Sí, siempre uso el portal posteromedial. Aparte de estas lesiones multiligamentarias, tenemos que usar el portal posteromedial para mirar los meniscos atrás, para mirar bien toda la rodilla. Es imposible hacer una buena inserción del cruzado posterior si uno no tiene ese portal. Es un portal que es muy fácil de hacer, es muy seguro, estamos muy lejos del nervio, así que es un portal fácil de hacer. Se hace de atrás hacia adelante, siempre, no yendo para atrás, sino yendo para adelante la rodilla, para evitar los vasos, obviamente, y es un portal que siempre lo hago en mis plásticas. Muy bien. Bueno, creo que el caso, no sé si alguien va a contestar, pero creo que el caso es muy claro. Tiene una lesión medial y lateral de las dos lesiones que comentamos. Obviamente el ligamento cruzado anterior y posterior. Yo empezaría reparando las lesiones meniscales. Me iría por rampa, luego le haría la lesión de la raíz meniscal a través de un túnel y hiciera la reconstrucción del posterior, los túneles, del anterior, paso injertos y al final fijo primero posterior y luego anterior. Ese sería mi orden de reparación. Perfecto. Entonces ahí entramos ya a reparar, estamos haciendo la reparación de la raíz del cuerno posterior del menisco lateral, hacemos 2 puntos, encincha, túnel, y lo fijamos en la tibia con un endobotón. Luego estamos ahí con una raspa correntando la lesión longitudinal del menisco, que hicimos una sutura todo adentro, all-in, con 2 arpones en la parte posterior del menisco. Y luego nos fuimos a reparar la lesión de rampa,
que claro, al tener el portal posteromedial fue muy fácil, entramos a una cola de chancho y ahí le hicimos un par de puntos con sutura no reabsorbible, como estamos viendo ahí en las fotos, y se cerró la lesión de rampa, que es importante diagnosticarla y cerrarla, porque eso nos va a dar mucha inestabilidad a la rodilla si no la cerramos. Ahí estaba viendo, quería ver si lo pongo acá, ahí está. Ahí estoy buscando el túnel de cruzado posterior. ¿Les gusta esa ubicación? Cruzado posterior hago solamente una banda y esa es la ubicación mía anatómica en el fémur, no mía, la que yo prefiero. ¿Alguno está de acuerdo? ¿Le gustaría ir más arriba, más abajo, más cerca del cartílago, más lejos? ¿Les parece bien? Es una muy buena ubicación, creo yo, para hacer una banda. Hay mucha gente, y de hecho hay muchos trabajos que dicen que hacer dos bandas en el fémur, en el posterior, ayuda mucho. ¿Qué opinas de eso? Yo personalmente hago una sola banda, fémur y tibia, ¿eh? Y la ubicación me gusta, probablemente un poquito más baja, pero no está bien, creo yo. ¿Qué opinas de la doble banda femoral? Junto con que era mi socio en ese momento, Batista, hicimos una serie como de 100 cruzados posteriores con doble banda. Empezaron a salir trabajos que hablaban que no había mucha diferencia. Hicimos un trabajo en nuestros pacientes, que hacíamos doble banda en fémur, una sola en tibia, y evaluamos a nuestros pacientes y que la verdad que clínicamente no vemos ninguna diferencia, así que preferimos hacer una sola banda con buen tejido conectivo y con un montón de tips para que esta banda nos resulte bien. La doble banda, el tema de los injertos y hay un par de tips que son importantes para tener en cuenta. La verdad que no hay mucha diferencia de doble banda y simple banda. La PRADE dice que mecánicamente con el robot que él tiene diferencia y por ahí estaría indicada en una multiligamentaria, un paciente joven. Pero la verdad que la literatura no apoya mucho a la doble banda, ni el cruzado posterior, ni el cruzado anterior, así que yo ya hace varios años que hago una banda simple nada más, pero con un tejido conectivo bueno, quiero injertos de no menos de 9, 9,5, 10, y con buena fijación y con una rehabilitación muy lenta, como dije, 6 semanas inmovilizado en extensión. Muy bien. Entonces, Hay una pregunta interesante. Tu caso este es crónico, dale. pero bien para propósito de esto. ¿Qué chance le das a un caso agudo o al posterior para reparación? Porque sabemos que tiene un potencial de cicatrización. No es el caso, pero viene la pregunta de lo que hablamos. Está muy bien, tanto el colateral medial como el cruzado posterior tiene el poder de cicatrización, así que sí le doy. Ahora, si yo tengo una estabilidad grado 3, ya es grado 3, yo sé que eso no me va a pegar el cruzado posterior, así que voy para adelante. Si tengo un grado 1, 2, ok, entonces en vez de operarlo a la tercera semana, lo espero a ese paciente más, lo espero 6 semanas y evalúo el posterior en ese momento. Pero si es un grado 3, no lo espero. Bien, me parece que tu caso no tiene una lesión de raíz meniscal posterior, es cuerno posterior, ¿verdad? Y tiene un ramp, ¿cierto? Tiene una lesión de la raíz, porque está desinsertado, el menisco está desinsertado de la tibia, está volado. Está agarrado solamente al menisco femoral, que es el Humphrey. Algunos dicen que si está agarrado al menisco femoral, uno podría dejarlo. En este caso, este paciente era muy joven, con muchas lesiones, así que preferí reparar la raíz y llevarla hacia la tibia y fijarla en la tibia. Porque sí, porque ahí vi que ponías unos puntos dentro o fuera. ¿Utilizas un túnel? ¿Qué técnica utilizas para la raíz? ¿Túnel con poste, fijación? ¿Para el ramp? ¿Cómo utilizas? Porque la reparación del ramp no es muy sencilla. Tal vez rápidamente si nos puedes dar una idea de eso para que el público lo sepa. La lesión de RAM, o sea, la parte posterior del menisco medial, es recomendable ir a buscarla en todas nuestras prácticas de cruzado. Hablan un porcentaje muy alto de lesión de RAM. Obviamente, la lesión de RAM no todas se tienen que reparar, solamente las que tienen más de 1,5 centímetros. Pero hay que ir a buscarla siempre y mirarla. La forma es muy fácil. Una cola de chancho por el portal posterior-medial y ahí le hago 1 o 2 puntos según la lesión. Con respecto a la raíz, hago un túnel. Primero lo que hago es curentar la parte de la tibia con una cureta. Hago un túnel donde voy a insertar el ligamento, una mecha 4,5, que es la misma mecha que se usa para el cruzado anterior, para los sistemas corticales tipo endoboton. Doy 2 puntos con una pinza, como mostré recién, tipo First Pass o cualquier pinza, la Scorpio de Artex, cualquier pinza para manguito rotador. Ahora hay unas nuevas para meniscos que son más chicas, mejor todavía. Se hace un punto doble, que eso es lo que recomiendan los
los cirujanos, y luego esos puntos se pasan por el túnel y lo fijo en una extensión de 10-15 grados de la rodilla. Habitualmente le pongo un endobotón en la tibia libre, suelto, y ahí ato los 4 nudos. Pero se puede poner algún tipo de sutura de biotonodesis, se puede hacer un poste o como uno se sienta más cómodo. En un principio empecé a hacer 2 túneles, hacía una sutura ósea, pero la verdad que con 2 túneles es bastante complejo, más en un paciente que estamos haciendo túneles para la anterior, para la posterior, para el ángulo posterolateral. Así que simplemente hago un solo túnel de 4,5 y el túnel lo hago donde no me moleste en mi plástica anterior y posterior, ¿no? Muy bien. Siguiendo ahí con el paciente, bueno, ahí hicimos ya la reparación, estamos viendo el posterior, estamos viendo el anterior, siempre anatómicos, como dije, son simple banda. Estoy mirando ahí el menisco lateral, cómo quedó insertado la tibia, esa lesión de raíz que tenía. Y ahora sí vamos a... bueno, estamos viendo el cruzado posterior y la reparación de la RAM desde el portal posteromedial. Miren cómo se redujo la tibia, como la tibia fue hacia adelante, tengo más espacio para ver, porque justamente la plástica eso fue lo que me hizo, me tiró la tibia hacia adelante. Esa es la visión desde el portal posteromedial. Ahora, siguiendo... Una pregunta sí. técnica ahí, si puedes ponerle pausa. ¿Qué tip tienes, qué tip nos puedes decir para que la gente lo conozca, la gente que está empezando sobre todo? Cuando haces el túnel tibial, transtibial, ¿qué cuidado tienes para pasar cuidadosamente la cortical posterior y no ir a las estructuras posteriores que ya las lesiones son muy complejas? ¿Qué tip utilizas? Sí, acá tenemos 2 posibilidades. Una es hacer una buena limpieza posterior de la rodilla, como es lo que hago yo habitualmente, y tener una buena visión. Yo tengo que tener una visión de por lo menos 1,5 centímetros, 2 centímetros desde la línea articular hacia abajo, o sea, casi llegando hasta las fibras del popliteo. Uno tiene que hacer una limpieza con shaver, radiofrecuencia, con mucho cuidado, siempre el shaver con una succión cerrada para no lesionar la cápsula posterior, y tener una buena visión. Uno tiene que poner una guía que sea confiable, una guía que sabemos que va a ir el pin ahí, que no tengamos ninguna duda, y hacer todo a vista, ver cómo ponemos la guía, ver cómo sale la clavija, proteger la clavija con una cureta y adelante. Si tenemos alguna duda, hay que usar rayos, hay que pedir rayos y un perfil y ver dónde está la ubicación de nuestra clavija, si está por salir, si salió, a dónde salió, etc. En mi caso, no uso rayos habitualmente, sí hago una buena visualización y tengo que tener una buena visión de la parte posterior de la tibia, como les mostré recién, en la plástica terminada. Uno ve todo de atrás, así que con ese sentido no tenemos que tener ningún peligro. El tema es cuando no vemos bien y cuando empezamos a trabajar a ciegas, ¿no? Bien, algo tal vez para complementar eso, algo que me enseñó Richmond en Boston, en el Fellow. Es interesante cuando tú sientes el motor en la cortical posterior, tocas la cortical posterior, él agarraba, sacaba el motor y hacía a mano la perforación con la broca a mano, la perforación de la cortical posterior, y tenía el cuidado de pasar muy cuidadosamente precisamente esa pared posterior para no irse hasta atrás. También es un truco que yo lo utilizo muchísimo. Muy bien, perdón, Rodrigo, continúa. Muy buena ese detalle. Sí, obviamente, uno cuando ve la clavija que se empieza a mover un poquito la clavija, quiere decir que la mecha está por salir. Es ese momento que ir muy lento y viendo cómo uno atraviesa la cortical posterior. También lo que algunos dicen también es hacer un portal posterolateral para poner el dedo, que es lo que también decían, se me fue la cabeza del cirujano que hacía eso, pero bueno, ahora me acordás. Que ponía el dedo por un portal póstero lateral y con eso palpaba la clavija, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos el ángulo posterolateral en la tibia? Ahí ya no sé, el que está manejando el Zoom, que es excelente, ya tiró esta votación. En este paciente, ¿qué haríamos? Y ahí está discutido. 47% habla de hacer una anatómica Laprade, un 33% un Arciero, un 20% una Larson. La verdad que en este caso está discutido. Yo creo que en este caso hacer un Arciero o una Laprade no habría ninguna diferencia. La Larson yo creo que al tener un solo túnel del fémur no me divide bien mis dos bandas del colateral lateral y del popliteo fibular, así que yo me indicaría más un Arciero o una Laprade. En este caso, este paciente,
Esto es un poquito la técnica de Arciero, que bueno, ya lo vimos ahí en la cirugía. Esto es lo que hablamos antes de Bob Skene, y la técnica esta que es la que yo le hice a este paciente, ¿no? Que ya hablamos antes. Ahí vamos a verlo paso a paso y así vemos un poco las angulaciones de la fijación, que es lo que me pedía Paul. Entonces ahí estamos haciendo el túnel en el fémur, también para no tener conflicto de túneles, es lo que se dice, hay que ir hacia proximal y hacia anterior, como están viendo el motor, para no tener conflicto con túneles con el cruzado anterior. Ahí estamos viendo. Inclusive acá se ve en este paciente dónde salió el cruzado anterior, ¿no? Entonces hacemos un solo túnel, en este caso era un Aquiles alográfico, usamos una mecha de 11, ya reparamos el túnel ahí de tibia, esta es una foto que ya vimos también en la charla, tunelizamos ahí vemos el peroné, siempre de abajo hacia arriba para alejarnos del nervio, de adelante hacia atrás y también de lateral a medial, tenemos que salir atrás del peroné, justo en la articulación tibio-peronea. Ahí estamos poniendo una cureta para palpando. Ahí se ve también, estamos ya yendo a la tibia, estamos haciendo el orificio de la tibia para el popliteo, como dije antes, 1,5 centímetros de la articulación, un poquito arriba del gardi, siempre protegiendo atrás de la rodilla, y ahí ya tenemos los 3 túneles hechos. Ahí fijamos el Aquiles con un tornillo interferencial, después vamos a pasamos hacia adelante para el popliteo y la tibia, y el peroné para hacer el ligamento cotular lateral. La fijación, ahí se ve la fijación, hacemos la fijación, primero está al revés, primero hacemos la fijación del popliteo, que se hace en 30 grados, en rotación neutra, eso es muy importante. Después se hace la fijación del cuadral lateral en 30 grados, rotación neutra, y un poquito ahí de valgo para tensar un poquito ahí nuestra plástica. Y si nos queda algo, lo rebatimos y lo insertamos en el fémur con un tornillo bio en este caso, o si no, se sutura. Lo que estamos haciendo, estamos suturando a la plástica anterior. No sé si entendió, si tiene alguna pregunta o tengo un par de preguntitas para terminar. Así que, está perfecto, muy claro. Lo veo a Pablo ahí. Hola Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Lo conoces a Rodrigo, se conoce obviamente, está en el mismo país. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece? ¿Algún comentario? Tengo muy poca experiencia con lesiones multiligamentarias. Yo trabajo en un lugar de muy poca población, entonces no son tan frecuentes. Alto, consciente con una lesión ligamentaria, y a veces son o mal diagnosticados o son no del todo bien valoradas estas lesiones, entonces en las revisiones encontramos unas inestabilidades y hay que pasar a revisar. Difícil que nos llegue un paciente con las características que está presentando Rodrigo. Perfecto, gracias a Pablo. Rodrigo, yo tengo una pregunta, hay varias preguntas en el panel. La fijación femoral, primero, ¿cómo haces el túnel del posterior? ¿Lo haces de dentro fuera, fuera adentro? Las dos opciones son viables. ¿Cuál es mejor para ti? ¿Utilizas una fijación a distancia, un tornillo, una fijación de apertura? ¿Cómo haces? Eso es lo que mostré, lo que hago. Yo coloco una clavija desde el portal anterolateral hacia el cóndilo medial. Pongo el artroscopio por el mismo portal de donde puse la clavija para estar seguro que me gusta la ubicación, que es lo que mostré en la foto. Y luego tunelizo 30 milímetros de acuerdo al diámetro del injerto y lo fijo en un tornillo indiferencial. Eso es lo que hago para el fémur. O sea, de adentro a afuera, o sea, todo adentro sería, porque en verdad no salgo para afuera, ¿no? Sí. Eso es lo que hago en fémur. Ok, perfecto. ¿Te gustan, digo, no lo haces, pero ¿qué opinas de las fijaciones a distancia? Que también son muy sencillas hacerlas, ¿no? Si utilizas un sistema, por ejemplo, todo dentro como el de Artrex, es muy fácil, lo de dentro fuera, perdón, es muy fácil hacerlo. Creo que es una alternativa también sobre todo para gente que está empezando, creo que tal vez no maneja muy bien el tema de los tornillos y de todo aquello, ¿no? Es una buena opción. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que en el cruzado posterior la fijación no me preocupa mucho. Primero porque no hay nada en la bibliografía y no tengo pacientes que me hayan aflojado mis inserciones. Primero porque el paciente ha inmovilizado 6 semanas. Entonces ahí ya tenemos que la inmovilización ya no tiene tanto efecto. Segundo, no hay en la bibliografía trabajos que me dicen que se afloja el tornillo diferencial, que es mejor el cortical, que mejora a distancia.
Hice un par de pruebas con sistemas corticales tipo endoboton, deslizable. La verdad que me complica mucho la cirugía, aumenta mucho los costos y me parece que si no tengo problema con el interferencial estoy seguro y soy más rápido, por eso me quedo con eso. Pero yo creo que las ortopedias nos dan muy buenas fijaciones. No creo que eso sea el problema del posterior. Yo creo que el problema del posterior es tener un buen ligamento, hacer un buen diagnóstico, buena posición anatómica de nuestro injerto y la inmovilización, que es fundamental. Eso para mí es lo más importante. Perfecto, muy bien. ¿Algún otro comentario? Ahí hice una votación de los tornillos simplemente para el auditorio. La verdad que no hay mucha diferencia, pero mira, la mayoría usa biodegradable PIC o HA. Claro, si uno pudiera elegir, usaría siempre el combinado, ¿no? El biodegradable con ácido, con HA. Porque es el que más fuerte se absorbe, el que más biológico es mejor, etc. Pero digamos que no hay mucho problema con las fijaciones. A mí metal no me gusta usar, pero hay gente como la Prade que le gusta usar metal porque después quiere ver sus tornillos en las radiografías y ver cómo quedó y todo eso y usa metal. Pero yo sí tengo que elegir, elijo el biodegradable con hidroxiapatita. Ese es el que me gusta a mí. Ok, no sé si tenemos alguna pregunta, Víctor. Estas son Tamara. algunas resonancias Sí. postquirúrgicas donde se ve un poquito la reparación del menisco, se ve un poquito ahí el túnel de peroné, como está bien en el medio de la cabeza. Se ve, ese es el túnel para la raíz del menisco lateral. Ahí se ve el cruzado anterior, el cruzado posterior. Son imágenes difíciles, ¿no? Una multiligamentaria, pero bueno, vemos cómo está el cruzado anterior en buena posición, el cruzado posterior en buena posición anatómica. Bueno, estas son algunas preguntas que tenía preparadas también, pero bueno, yo creo que hablamos bastante de la inmovilización. Yo creo que todo el mundo tiene que hacer 6 semanas, eso es lo que dice el consenso, de inmovilización después de un ángulo posterolateral. Este es el paciente que, como ven, ahí les mostré un video. Ahí está la incisión de la cirugía que hicimos, esa es la incisión de ángulo posterolateral, y la incisión esta fea que está ahí es la que hicieron en la parte de neurología para evaluar el nervio, está más linda la que hicimos nosotros. Y también esto es un poquito del examen físico. Ahí se ve en extensión cómo tiene buena estabilidad del ángulo posterolateral. Ahí está haciendo fuerza, tiene un buen tope anterior, tiene una cruz posterior que también es tolerable en este tipo de cirugía, tiene extensión y flexión completa. Como ven, tenemos un cajón posterior de una cruz, anterior negativo. El ángulo posterolateral estaba bien tanto en 0 como en 30 grados. O sea que yo estoy conforme con el examen físico de este paciente. La última pregunta que quería hacer es esta, para este paciente, ¿no? Porque este paciente era un paciente de 28 años, hiperdeportista, y me preguntó a mí cuándo volví a hacer deportes. Entonces, ¿qué le tengo que decir yo? ¿6 meses, 8, 10, 12, nunca? ¿Qué opinas, Paul, o alguien del auditorio ahí del panel? ¿Qué opinan de vuelta al deporte? O sea, tenemos 2 preguntas. Vuelta a la actividad física, o sea, ¿cuándo empezaría con trote, alguna actividad física? Y ¿cuándo vuelve al deporte? ¿Qué opinan? Normalmente yo al 12º mes ya permito que el paciente, después de una multiligamentaria como esta, pueda hacer algún tipo de actividad física. Pero en este paciente creo que hay que hablar claro con él antes de la cirugía, porque tiene una lesión de ciático popliteo además. Su deporte, el rugby, es bastante complicado para la vuelta al deporte al nivel de antes en este tipo de lesión. Y creo que el paciente lo tiene que saber así. Yo se lo explicaría. Perfecto. Y probablemente no vuelva al nivel de antes, es lo más probable, ¿no? Probablemente sí, recreacional, hacer trote, sí, pero jugar rugby al nivel de antes es difícil. Yo creo que es importante también explicarle la complejidad del caso, ¿no? Y que los tiempos biológicos no los podemos adelantar en relación al deporte o las expectativas que un paciente tenga, ¿no? Entonces, en lesiones multiligamentarias que han tenido un trauma de alta energía, sí es importante, creo, enfrentar con la verdad, ¿no? Porque muchas veces el paciente tiene altas expectativas a lo que pueda realmente pasar, ¿no? Perfecto, eso es lo que aclaré con el paciente antes de la cirugía. Yo le dije que el rugby no podía volver a jugar, actividad física después del año, y que con respecto a deportes, lo ideal es que no haga ningún deporte como rugby, fútbol o nada que tenga mucho pivote de la rodilla. Por ahí, si todo anda bien, se puede hacer un partido de fútbol entre amigos, de vez en cuando, con algún tipo de brace, algo similar,
pero que es una rodilla que tendría que cuidarla, más que tiene muy joven, ¿no? 20 y pico de años. No sé si alguien quiere hacer un comentario aparte de esto. Es muy importante, me parece a mí, el manejo después de los 4 a 6 meses de fortalecimiento muscular, la rehabilitación, sobre todo en este tipo de pacientes que tienen una lesión multiligamentaria, ¿no? No solamente para volver al deporte, sino para hacer cualquier tipo de actividad diaria, ¿no? Entonces, bueno, enfatizar mucho en el tema de la rehabilitación, ¿no? Una rehabilitación precoz, los ejercicios isométricos que a los 2 o 3 meses después de la cirugía tiene que empezar a hacerlo full. Entonces, no sé qué opinión hay sobre eso. Sí, totalmente, y los ejercicios de propiocepción, de equilibrio, que son fundamentales para estos pacientes, estas lesiones multiligamentarias, ¿no? Para que incorpore su rodilla a su cabeza y que pueda manejar todo lo que es la biomecánica y lo que es propiocepción, etcétera, ¿no? Muy bien. Yo tengo un par de preguntas técnicas. No, adelante. Por último, este es un video que me mandó este paciente al año y medio de la cirugía. Se fue a esquiar a Estados Unidos y mandó este paciente, casi me muero del miedo. El paciente lo evalué a los 2 años de la cirugía. Por ahora está bien, pero bueno, eso vamos a ver si él no hace caso y termina haciendo algún tipo de deporte de pivot. Yo creo que ese paciente va a tener problemas en el futuro, ¿no? Sí, y la pregunta, sí, perfecto, sí, da miedo ese tipo de pacientes. La pregunta iba relacionada un poco a eso, y quiero que nos comentes porque es algo que nosotros vemos frecuentemente en este tipo de lesiones. Una lesión de ligamento cruzado posterior grado 3, grado 4, tú lo vas a dejar en un grado 1. Entonces, creo que es importante aclarar, y eso me gustaría que lo hagas, Rodrigo. Un paciente con grado 1 de una lesión ligamentaria del cruzado posterior, yo personalmente prefiero hacer un tratamiento conservador, porque sí sé que si lo opero, lo voy a dejar en 1. ¿Qué opinas sobre esto? Absolutamente. La única excepción es que si el paciente tiene sintomatología, si el deportista tiene sintomatología por sensibilidad posterior, que es rarísimo, o si el paciente tiene otro tipo de lesión, o sea, el paciente se lesiona el ángulo posterolateral. Entonces, en ese caso, tendría que ir a hacerle algo al posterior S, seguramente una aumentación o algo en ese posterior. Pero tal cual como decís vos, si es un paciente con una inestabilidad grado 1, LSP aislada, ese paciente va a poder hacer una vida normal, no va a tener ningún problema para hacer deporte y no te puedo nombrar, pero conozco jugadores profesionales de fútbol que tienen grado 1 de posterior y hicieron toda su carrera sin ningún inconveniente. Exactamente. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Me parece que respondimos todas las preguntas del chat. Amara, ¿puedes corroborar esto? Me parece que sí, ¿verdad? Exacto. Sí, aquí hay una que dice, en caso de no contar con buenos tendones, ¿qué opinión tiene la utilización del peroneo lateral corto? No sé de dónde viene la pregunta, no está identificada, pero sí hay esa pregunta. ¿Qué opinas? ¿Tienes experiencia en eso? No tengo experiencia y tampoco tengo nada que haya leído, y leo todo lo que me cae en mis manos de ángulo posterolateral, No tengo nada leído. Hay unas técnicas también. Probablemente se refiere a lo injerto, ¿no? Probablemente se refiere a lo injerto, sí. Sí, Claro, se puede usar. sí, como Fibra injerto. anterior, posterior, cualquier injerto se puede usar. Hay unas técnicas que hacen con el tendón del bíceps, pero la verdad que no hay nada descrito en la bibliografía actual y tampoco puedo hablar mucho de evidencia de eso, ¿no? Hay una pregunta interesante y que sí es importante para el manejo. ¿Utilizas en el brace cuando haces posterior o en una multiligamentaria, le pones algún soporte posterior o una elevación, mejor dicho, posterior al brace? Esa es una pregunta y Sí, que está bueno. nosotros sí lo usamos, pero ¿cómo lo haces tú? Sí, si el paciente puede comprar el brace de Don Choi, le hago poner ese, que directamente eso tiene unas cinchas que me tira la tibia hacia adelante. Pero si el paciente son braces que son caros, Sí. son braces que salen como $1000, ¿no? Entonces, si el paciente no tiene, le pongo un impulsor de rodilla y le pongo algo detrás del gemelo para tirarme la tibia hacia adelante. Lo que pasa es que eso se corre, se mueve, el paciente se lo saca, es difícil, ¿no? Lo ideal es que uno puede contar con un brace especial para postoperatorio del SP que me tira la tibia hacia adelante, si es lo ideal. Si no, lo que le hago, le pongo una talonera en el calzado, cosa que me tire un poquito la tibia hacia adelante y también cumpla un poquito esa función. Pero sí, trato de ponerle algún tipo de esponja o venda o algo detrás de la tibia, por lo menos los primeros 15 días, ¿no? Sí, algo que aprendimos de
Almazán en México y de Donald Johnson en Canadá, que tú los conoces, es que ellos ponen, y es algo que hacemos, porque no siempre pueden comprar una férula como la que tú dices, es muy cara, ponemos una toalla de esas pequeñitas que hay y nosotros en el hospital lo fijamos con una cinta adhesiva gruesa, de tal forma que lo aseguramos bien, elevando la tibia hacia adelante para que le sirva y no se mueva tanto. Creo que es algo bastante útil que incluso para el tratamiento conservador nos sirve, ¿no? Otra cosa que no dijimos, que estoy pensando ahora, que expliqué que si voy a hacer un posterior, me gusta tomar los isquiotibiales autólogos del paciente porque con eso le inhibo la flexión de la rodilla y con eso es bueno. Es que le escribo al kinesiólogo, al rehabilitador, le explico al paciente que los primeros 30 días no quiero que haga nada de isquiotibiales, ni nada, ni isométrico, ni fuerza, nada, que el isquiotibial quede muerto los primeros 30 días y después empieza muy de a poquito, porque si empieza a trabajar mucho los isquiotibiales, empieza a tirar las rodillas para atrás y me hace que se me afloje la plástica del posterior también. Perfecto, sí, es un buen dato. Aquí hay una pregunta de Víctor. Dice, en pacientes con lesión de esquina posterolateral crónica, en muchas ocasiones el varo es consecuencia de la instabilidad ligamentaria lateral. ¿Cómo decides la necesidad de osteotomía en dichos casos? O sea, estamos hablando de un varo dinámico, ¿no? ¿Qué opinas? Sí. Eso hay que ver al paciente. El paciente cuando camina y tiene un varo, uno lo ve caminar en el consultorio y ya ve cómo va haciendo ese movimiento de inestabilidad posterolateral por el varo que tiene. Y si un paciente viene al consultorio y tiene una inestabilidad posterolateral crónica y tiene un varo, se lo corrijo siempre. Siempre le corrijo el varo. Le hago la osteotomía y si la inestabilidad no es muy grande, lo hago en 2 tiempos. Hago osteotomía y, como dije antes, muchas veces el paciente no se quiere operar. Y si es un paciente joven, deportista, o tiene mucha inestabilidad, lo hago las 2 en un solo tiempo, osteotomía y ángulo posterolateral. Tengo pacientes que he hecho revisiones de osteotomía y revisión de ángulo posterolateral. O sea, que falló el ángulo posterolateral reparado, falló la reconstrucción con una osteotomía que no fue suficiente y volví a hacer la osteotomía que llevo, paso el cero de mecánico a un poquito de valgo. Creo que es importante, sí, tienes toda la razón. Creo que es importante que el paciente hacerlo caminar, ¿no? Ver si ese varus trust realmente es dinámico o no, si realmente es por una inestabilidad ligamentaria o porque tiene un varo en el eje mecánico. Entonces, creo que el examen físico es el que va a determinar esto. ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? Totalmente. Hace 2 meses me cayó al consultorio una paciente joven con una fractura tibial que la trataron, le hicieron una reducción de osteosíntesis muy mala, le sacaron la placa y la paciente viene para que lo opere del ligamento, porque ella tiene sentía una inestabilidad lateral. La reviso, radiografías, bostezo, la reviso, la veo caminar y lo que tenía era una inestabilidad ósea, o sea, tiene una estabilidad porque tenía caído el platillo tibial externo, entonces ya eso tenía inestabilidad por eso. O sea, haciendo una osteotomía selectiva, levantarle el platillo, llevarlo a su lugar, ya con eso mejoramos la inestabilidad y no hay que hacer nada ligamentaria, ¿no? Tanto medial como lateral. Exactamente. Aquí hay una última pregunta que me parece que lo comentaste, pero es bueno aclararlo. ¿Cuál es tu periodo de la ventana de agudo a crónico? Indicaste claramente 3 semanas, pero pregunta aquí Pedro Fernández si tienes otro intervalo. Si pasa las 3 semanas, directamente le haces reconstrucción y antes de las 3 semanas intentas hacerle reparación más algún gesto que comentaste, ¿verdad? Ese es el esquema para recordarlo. Sí, o sea, digamos que exactamente. Hasta la 3 semana abro y voy a hacer la reparación. Después de la 3 semana, si yo abro y veo estructuras que todavía puedo localizar bien, hago la reparación. Pero si yo veo que ya no veo estructuras, no me preocupo más de hacer la reparación. Voy a la reconstrucción y listo. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta más. Una pregunta que de acá, pues, hablamos mucho de hacer perdón, Amara, que hay una que estoy leyendo, dice, hablamos mucho de hacer un solo tiempo, que es lo que nosotros hacemos, pero vamos a escuchar tu respuesta. ¿Cómo haces con la isquemia? ¿Cuánto te dura una esquina posterolateral más los 2 cruzados en cirugía? ¿Cómo manejas la isquemia? Uso manguito desde que empiezo hasta que termino. Como yo dije, uso todo halo, así que soy muy rápido en mis cirugías. O sea, no tengo problema con la isquemia. O sea, siempre termino antes de la 1h30, que es lo que yo quiero. Si yo llego a la 1h30 y no terminé, lo que hago, saco el manguito hemostático, me espero 15 minutos con la rodilla tapada, pongo el manguito hemostático y empiezo otra vez. Esto no es una cuestión de tiempo, ni una carrera, nada. Uno tiene que estar tranquilo con su tiempo. Cuando pone esta cirugía, no puedo poner esta cirugía y 6 cirugías después, con tiempo de consultorio después. Esta es una cirugía
con nada para adelante, tranquilidad, y si uno no llega a la hora y media, mi tiempo es hora y media. Si a la hora y media no llegué, yo ahí, como esté, saco el manguito. Espero 15, 20 minutos y después pongo el manguito y retomo mi cirugía. Perfecto, absolutamente claro. Sí, es lo que también hacemos acá. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una Mara, pregunta. Cristian. Sí, es evidente que cuando hacemos multiligamentaria el tiempo quirúrgico y la exposición de tejidos especialmente los injertos. Quería preguntarle a Rodrigo si estás usando ese esquema que mostró en algunos trabajos Muñoz de envolver el injerto con banco. Creo que es algo que yo lo estoy haciendo hace por lo menos un año y da cierta tranquilidad. ¿Qué te parece a ti esto? Sí, totalmente. Nosotros lo usamos con Jorge Batista hace como 8 años. En el año, no me acuerdo exactamente, tuvimos como 9 infecciones post-LSA. Así que estudiamos todos nuestros pacientes, nos estudiamos nosotros, hicimos cultivos, tomamos muestra y empezamos en ese momento a lavar nuestros injertos con antibióticos vancomicina y poner nuestros injertos en vancomicina y solución fisiológica mientras que hacemos la plástica, y eso lo hacemos hace muchos años. Ahora Monjau lo está demostrando y sí, siempre lo hacemos, siempre. Tanto el halo como siempre lo ponemos en un lugar, ahí en la mesa quirúrgica con vancomicina y solución fisiológica. Y lavamos mucho, ¿no? Cuando ponemos el injerto, lavamos el injerto, cuando antes de fijar, hacemos mucho lavado mecánico, digamos, ¿no? Excelente. Bien. ¿Tus complicaciones en cuanto a atrofibrosis? Hay una pregunta acá del panel. ¿Has tenido este tipo de complicaciones por el tiempo de inmovilización del posterior? Como dije antes, la verdad que el posterior, el ángulo posterolateral, lo que más quiero es que me quede rígida la rodilla. Así que no tengo problemas. Inmovilizo 6 semanas, como dije, 24 horas el inmovilizador, se lo explico al paciente, pero obviamente que sí, a los 10 días ya lo mando a kinesiología o en el consultorio y empiezo con movilidad pasiva de 0 o 40 grados, ¿no? No tengo problemas con respecto al ángulo posterolateral con artrofibrosis. Sí, en multiligamentarias, ¿no? Entonces, por eso en ese sentido es importante usar halo, entonces no irritamos tanto la rodilla y por eso tenemos menos casos de artrofibrosis. Y siempre operar, siempre, tanto en un posterior, en un anterior, en un ángulo posterolateral, siempre operar rodillas que estén frías. Nunca opero un anterior, aunque el paciente me diga, quiero que me opere mañana. Digo, no te voy a operar mañana porque si yo te opero mañana vamos a perder un mes. Si yo te opero dentro de una semana, vamos a ganar 3 semanas. Así que nunca opero un cruzado ni nada en la rodilla que si el paciente no tiene extensión completa, tiene una flexión más de 90 grados cómoda, que no tenga temperatura de rodilla, ni sinovitis, ni nada por el estilo. Muy bien, hay una pregunta ahí, dice, ¿tienes algún tip para evitar el cruce de los túneles cuando haces multiligamentarias? Sí, eso es lo que explicaba un poquito. Hay un trabajo de Monjau justamente que hizo con Pablo Gelber que está muy interesante, pero a grosso modo lo que hago cuando hago los túneles tanto para la inestabilidad posteromedial como para la inestabilidad posterolateral, cuando hago los túneles en fémur me voy a proximal y anterior. Si son 2 túneles voy paralelo. Con eso evitamos el cruzado anterior, que va más para abajo. Y si evitamos el cruzado posterior, si hacemos el medial, que vamos para abajo también. O sea, anterior y proximal. Perfecto, creo que tuvimos una discusión bastante amplia. Realmente te explotamos, entre comillas, los conocimientos. No, Así, gracias por eso. Creo que Mara tiene una pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Amara. Una pregunta, bueno, 2. La primera es, ¿cuándo te animas a hacer el tratamiento ya para manejar la atrofibrosis en un paciente que ya operaste? ¿Cuándo? Y la segunda, si en algún momento cuando estás haciendo la reconstrucción decides para la esquina posterolateral solamente hacer reparación en base a la estabilidad que te dieron el ligamento cruzado anterior y el posterior. No, nunca hago reparación. Aunque la reparación que me quede divina, estoy muy contento, le hago una Larson arriba o un arciero. Y con respecto a la atrofibrosis y la movilidad, como dije, yo al paciente lo veo la semana de la cirugía y en el consultorio yo ya lo empiezo a movilizar yo pasivamente, extensión, una flexión de 0, 30 grados, y cuando lo mando a rehabilitación a los 10 días, también hago con el kinesiólogo y le empiezo a hacer también pasiva, pero pasiva, no por el paciente, siempre pasiva, de 0 a 30 grados y obviamente no más de 90 grados hasta las 6 semanas, ¿no? Pero, ¿y qué pasaría si tu paciente no evoluciona favorable? ¿Te animarías a hacer una movilización bajo anestesia? ¿Y cuándo la haces? 3 meses.
3 meses espero, si estoy haciendo bajo anestesia, en cualquier cruzado que haga, anterior, posterior, posterolateral. Si yo al tercer mes no tengo la movilidad que a mí me gusta para ese paciente, lo llevo al quirófano, no le hago una movilización, le hago una artroscopía, chequeo todo por artroscopía, a veces se forma una fibrosis en el fondo del saco, eso lo limpio con radiofrecuencia, y una vez que yo estoy seguro que está todo bien, lo movilizo muy poquito. No quiero movilizarlo todo en el paciente. Si es una atrofibrosis que me hace y falta mucha movilidad, seguramente le haré 20-30 grados, lo rehabilito y al mes si me falta lo meto otra vez en quirófano y le hago otra movilización. Pero soy muy cuidadoso con todo eso. Muchas gracias. Carreño, él es el que maneja ahora el capítulo de artroscopía en Perú. Y no sé si está ahí, nos está escuchando. Hola, César. Hola, César, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tienes una pregunta? Gusto escucharte, César. Acá Felicitaciones a los amigos de Bolivia y felicitaciones a Rodrigo por su excelente diserción de este tema tan interesante. No, quería preguntarle nada más si es que en algún momento hace lo que a veces llamamos aumentación con el ligamento anterolateral. ¿Y cuándo lo hace, Rodrigo? A ver, el anterolateral, si es por un tema, por una inestabilidad de ángulo posterolateral, me parece que el anterolateral no tiene ninguna función. Justamente un cirujano me llamó la semana pasada diciéndome eso, que tiene un paciente con un poco de inestabilidad posterolateral, que le falló su cruzado anterior, que quería hacer la revisión del cruzado anterior y pensaba hacer un anterolateral. Digo, mirá, el ángulo posterolateral no tiene nada que ver con el ligamento anterolateral. El anterolateral es solamente para proteger la plástica del cruzado anterior. O sea, lo haría si le haría una revisión de anterior y no estoy conforme con eso. Pero estas lesiones multiligamentarias, no, es sumamente extraña que lo haga, ¿no? Sumamente extraña que lo haga. Porque para mí el anterolateral, lo que me hace me protege el anterior, pero no tiene nada que ver con el ángulo posterolateral. Muy bien. Gracias, César. No sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que ya no hemos terminado con todas. Realmente muy productiva la sesión. Estamos muy contentos con tu explicación, muy clara, además muy puntual. Te felicito, Rodrigo. Así que ojalá podamos contar contigo de manera presencial, acá en Santa Cruz por lo menos. Esperemos que esta epidemia pase y podamos tenerte y disfrutar de tus pláticas y tu experiencia. Gracias. Por favor, unas últimas palabras para despedirte y ha sido un placer escucharte. Víctor, también si puedes hablar. Sí, la verdad que muchas gracias, doctor Maestu. Es un placer disfrutar de su experiencia, la predisposición que tiene de enseñanza. La verdad que muy claro nos quedó todo. Es realmente admirable la claridad con la que explica todo. Y bueno, agradecer en nombre de la Sociedad Boliviana de Artroscopía y Medicina del Deporte la presencia y la predisposición de estar acá con nosotros. Yo también quiero agradecer tanto a Paul como a César, como a la Sociedad Boliviana, y bueno, toda la gente que estuvo presente. Para un sábado a la mañana, 100 personas acá pendientes de la charla, eso es muy bueno, así que eso me gusta, me sentí muy, muy cómodo. Víctor te manda saludos de Meco, Francisco, que ayer hablé con él, así que aprovecho para mandar saludos de parte de él. Yo sé que estuviste un tiempo acá en Argentina. Y bueno, yo estoy siempre predispuesto a alguna charla que quieran que hablemos acá por Zoom y por Dios, ojalá que a futuro nos encontremos y después de la charla vamos a ir a tomar una cerveza, brindar y estar juntos y preguntas face to face, que es mucho mejor que así por la computadora, que es muy, muy raro esto, ¿no? Cuando uno habla, en mi computadora veo mi charla nada más, o sea, no veo a ninguno, no escucho nada, y uno parece que está hablando y uno dice, alguien me está escuchando, están viendo bien, se cortó, no se cortó, la verdad que uno está un poco nervioso con toda la charla, ¿no? Presencialmente uno ve las caras, a ver si está aburrido uno, si está no aburrido, si te pasó, si no se pasó, acá uno no tiene mucho feeling con la gente, ¿no? Y eso es lo difícil. Pero las preguntas fueron muy interesantes, la gente muy bien ubicada, todas las preguntas que hicimos ahí fueron contestadas como tenía que ser, así que me parece que están muy bien científicamente ahí en Bolivia, ¿no? En este tema, que es un tema importante, oscuro y que, bueno, a mí me apasiona, ¿no? Así que muchas gracias por todo y bueno, estamos a la orden, nos estamos viendo. Un abrazo, gracias. Buen fin de semana para todos. Igual, gracias. Hasta luego. Gracias.